Buen día a todos, chiquilines. Este video va para los chicos de Facultad de Medicina de Uruguay, de sexto año, de metodología 2, para conocer un poquito más de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Este fue el material que yo les subí en el grupo. Vamos a repasar algunos conceptos bien de forma bastante rápida, que ya fueron vistos en otros videos. El modelo de regresión lineal simple consta de una variable dependiente o respuesta llamada I, un intercepto o corte en el eje de las ordenadas o término independiente o corte en el eje I llamado beta sub 0 o B sub 0 o A directamente. Pero es independiente porque no está, de cierta forma, ligado al término X. Más un componente que sí está ligado al término X, que es beta o Bx. Ese B es el coeficiente angular, o también se llama coeficiente de regresión, o es la pendiente. B nos da una idea de cuánto aumenta la I por cada incremento en una unidad de X. Que eso quede claro, porque es una pregunta que nos pueden hacer, que cómo se interpreta B. Es cuánto B te va a informar. El valor de B, si B es 4, si B llegara a ser 4, quiere decir que por cada aumento en una unidad de X, la I aumenta 4 veces. 4 unidades. ¿Tá? 4 unidades. Repetimos, por cada aumento en una unidad de X, la I aumenta 4 unidades. Aumento otra unidad más, 4 unidades más la I. Y así sucesivamente. Epsilon es un término que en los modelos habitualmente no lo ponemos porque es un término desconocido. Es el error, el residuo. Error aleatorio o residuo. ¿Qué quiere decir eso? Es un valor, una dispersión, una diferencia que siempre va a haber entre el modelo que yo utilizo, que es este, para predecir. Este modelo es un modelo predictivo, sirve para predecir, y yo voy a predecir un valor determinado, pero quizás observo otro. La diferencia que hay entre lo que yo voy a predecir, entre lo que yo estoy estableciendo la predicción y lo que yo observo, esa diferencia es el error aleatorio, que puede ser en más o puede ser en menos, puede ser positivo o negativo. Bien, acá está explicado lo que es B o beta. La forma de hallar los coeficientes, que son A y B, o beta 0 y beta 1, la forma de hallar esos coeficientes es a través del método de los mínimos cuadrados. Es solamente reconocer eso. No importa cómo es que funciona, en otras facultades se enseña eso, pero acá no nos interesa saber de dónde sale ese método de los mínimos cuadrados. Por otro lado, recordar que si tenemos dos variables cuantitativas continuas, como es el caso en esta situación, regresión lineal simple es dos variables cuantitativas continuas, tanto Y como X. R, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, coeficiente de correlación muestral lineal de Pearson, puede tomar valores entre -1 y +1. Y en esa situación recordemos que tanto valores próximos a -1 como +1 implican una fuerte correlación, ya sea negativa en caso de -1 o positiva en caso de +1. Cuanto más cercano a los extremos, es más fuerte la correlación. Habla de fuerza. Sentido, el sentido lo da el signo de R. Y valores próximos a 0, la correlación es prácticamente nula, no hay correlación. Y obviamente tenemos una serie de matices, correlaciones leves, moderadas, severas, que son bastante arbitrarios en realidad. Porque a mí lo que más me interesa es el valor P, y después sí veo el signo, la magnitud, la fuerza, ¿verdad? La fuerza de la correlación. El valor de R cuadrado, y acá siento algo importante, el valor de R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, recordemos que el coeficiente de determinación puede tomar valores entre 0 y 1, o 0 y 100%. El R cuadrado me habla de
cuánto la X o cuánto el modelo explica la variación de Y. Entonces, ¿qué pasa? R próximos a 0, el modelo no explica cómo funciona la Y, no explica cómo varía la Y. Y R cuadrados cercanos a más 1 o 100%, te está diciendo que el modelo explica en un casi 100%, el funcionamiento del modelo explica un 100% la variación de la variable dependiente. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se calcula? Es simplemente el coeficiente de Pearson al cuadrado, pero si no tenemos el coeficiente de Pearson y nos dan en la prueba nos dan un cuadro ANOVA, R cuadrado se calcula como la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados total. ¿Ah? Con esa fórmula lo vamos a deducir. Ahora vamos a ver después a continuación cómo es esto. Acá tenemos ejemplos de correlación, de modelos de regresión, diagramas de dispersiones, donde pasan diferentes rectas, pero una es la elegida, una es la más importante de todos estos. Acá pasan infinitas rectas, pero hay una que por el método de los mínimos cuadrados pasaría por el centro de gravedad a todos los puntos, y a partir de esa recta es que yo voy a deducir el modelo, que es este que está acá. Ahora bien, ¿cuáles son los supuestos de la regresión lineal simple? Bueno, tengo que suponer que los residuos o errores aleatorios se distribuyen normalmente, que los residuos o errores aleatorios son independientes uno con los otros, no tienen nada que ver uno con el otro, no están relacionados en absoluto. El residuo que yo calculo de un paciente con otro paciente no tiene vinculación ninguna. Y por otro lado, la homoscedasticidad, es decir, que tienen la misma varianza. Los residuos tienen la misma varianza en cada punto de la variable independiente X. O sea que tienen la misma varianza, y acá se demuestra. Si yo tuviera infinitos puntos, acá marcamos 3 puntos nomás de la variable independiente X. Acá tenemos la variable dependiente Y, y acá vemos que en cada punto existe una distribución normal de los residuos. Eso habla de la homocedasticidad. En este caso no son homocedásticos porque acá tenemos una distribución, por así decirlo, leptocúrtica, otra mesocúrtica, otra platicúrtica. Son diferentes varianzas tienen. Si tienen diferentes varianzas, no son homocedásticos. Acá tenemos la distribución de los residuos, lo más aleatoria posible. Acá no hay un patrón aleatorio de los residuos. Acá no hay un ajuste lineal de X, de Y en X. Acá no hay el principio de homocedasticidad seguramente. Acá sí, porque es un patrón aleatorio. Un elemento importante es que el modelo matemático Y igual a A más BX, ese modelo matemático elegido, modelo de regresión, existen, esto tenemos que tener claro, solamente, no tanto cálculo, sino hay que tener claro en la cabeza que existen, el modelo predice el valor de Y a partir de X. Ahora, una cosa es lo que yo voy a predecir a partir del modelo, y otra cosa es lo que yo voy a observar, y otra cosa es la media de la variable dependiente. Entonces acá surgen 3 fuentes de lo que se llama variación. Observé esto, pero yo predecía esto a partir de mi modelo. La diferencia entre lo que yo voy a predecir y la media se llama variación explicada por el modelo. La diferencia entre lo que yo observo y lo que yo predigo, esa diferencia es el residuo, es el épsilon. Es la variación que el modelo no explica, porque seguramente es debida a otras variables. Y la suma de ambas es la variación total. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta es 3 fuentes de variación. Solamente entender esto nomás, nada más. La diferencia entre lo que yo voy a predecir en mi modelo y la media es la variación explicada por el modelo. La diferencia entre lo que observo y lo que yo predigo a través del modelo es la variación que no se explica, es aleatoria, es residual, es el épsilon, eso es el épsilon. Y la suma de ambas es la variación total, perdón. Ahora bien, ¿para qué nosotros realizamos un análisis de varianza? Explicamos que esto es importante. Realizamos un análisis de varianza ¿para qué? Para saber, para tener cierto grado de certeza de si el modelo sirve o no. El modelo será que sirve, predice o no predice. Y acá tenemos de nuevo el cuadro ANOVA que yo
que ya conocemos, ya manejamos, de la misma forma que cuando dimos ANOVA, solo que acá tenemos fuentes de variación. En vez de between tenemos regresión, en vez de within, error o residual. Y total. Sabemos que la suma de estos dos da esto, sabemos que la suma de estos dos da esto, sabemos que cuadrado medio o varianza se calcula como suma de cuadrados dividido grado de libertad, como ya lo explicamos en clase. Y que el estadístico F, el estadístico observado, es el cuadrado medio o la varianza de estos dos, del cociente de estos dos. O sea, el cuadrado medio o la varianza de la regresión dividido el cuadrado medio o la varianza residual. Ahí tendremos el estadístico F. Siempre en regresión lineal simple, acaba 1, porque es el número de variables independientes. Tengo solamente una variable independiente, X, regresión lineal simple, acaba 1. ¿Ok? Y acaba n-1, que es el total de individuos menos 1. Y obviamente, si hacemos esto, como esto es el total, la suma de estos dos, acaba a ir n-2. Siempre es así, siempre. Por otro lado, bueno, ya hablamos del coeficiente de determinación, que es la suma de cuadrados de la regresión dividido suma de cuadrados total. O sea que R cuadrado es esto dividido esto. Que quede claro. Vamos a un ejemplo rápido. Si acá tuviéramos variables y variables x, un paciente tiene 4 y 24, otro paciente 5 y 25, de variable y variable x respectivamente. Imaginemos estamos hablando de cualquier variable, no interesa. Edad y niveles de concentración hormonal de lo que sea. Dos variables continuas. Bueno, ¿qué insistimos nosotros? 3 elementos importantes, que es lo que ustedes tienen que saber. Regresión lineal simple, 3 elementos. Resumen del modelo, como ya lo expliqué esto, resumen del modelo. Está el R cuadrado. Acá tenemos 78,4% es el R cuadrado. ¿Ok? Es lo que explica. El R es positivo y cercano bastante a 1, tiene una buena y fuerte correlación. Positiva, por cierto. Quiere decir que a medida que aumenta X, aumenta Y. Vamos al siguiente cuadro. Cuadro de ANOVA, como ya vimos. ¿Será que el modelo matemático explica, el modelo matemático que puede surgir de acá, explica el comportamiento de la Y? Sí lo explica, porque es significativo. ¿Cómo se hace esto? De vuelta, el software te va a devolver fuente de variación que es regresión residual total, suma de cuadrados, grado de libertad, varianza y F. Entonces, ¿qué pasa? Te da todos estos valores. Ya dijimos, si es una sola X, acaba 1. Si sumamos todo, tenemos 30 pacientes. 30 menos 1, 29. Y acaba ahí 28. ¿Cómo calculamos el R cuadrado? Se tiene que verificar que esto, chicos, esto que está acá, es esto dividido esto. Como yo les puse acá. Tal cual. Esto dividido esto, este cociente te da 0,784. Está correctísimo. Eso es el R cuadrado. ¿Ok? Y tercer cuadro, tiene que aparecer el cuadro de el estudio de los coeficientes A y B, o sea, T de student. Esto es otra cosa que hay que saber. A y B. El modelo sería menos 2,716 más 0,352X. Ese es el modelo mío. Siempre va a aparecer el valor del coeficiente, el error estándar. Que aprendamos esto, chicos. El valor del coeficiente siempre es esto dividido esto, como está acá. Beta, o sea, el coeficiente sobre el error estándar. Coeficiente sobre el error estándar te da el estadístico T de student. Esto dividido esto me da 10,071. Lo pueden verificar ustedes. Si nos fijáramos en la tabla T de student, los dos son significativos, quiere decir que los dos no son 0, son diferentes que 0. Y como yo ya expliqué, a mí me importa más no me importa mucho la constante, me importa más el valor de B, porque B es el que está relacionado con la variable independiente. Y si B es 0, la variable independiente por 0 siempre será 0, razón por la cual la variable independiente no influye en la dependiente.
¿Cómo se hace el cálculo del intervalo de confianza? Sobre todo para B, no me importa para A. Para B, acá se los puse. Es el valor de B más menos el T crítico que surge de la tabla T de student por el error estándar. Acá tenemos este valor más esto surgió de la tabla T de student y esto es el error estándar. ¿Cómo busco en la tabla T de student? Cuidado, chicos, busco para n-2 grados de libertad, no es n-1, n-2. Y acá tengo el intervalo de confianza para B. Estoy seguro que B es mayor que 0 en este caso. Nunca va a ser 0, que es lo que a mí me interesa. Eso es lo que me interesa entonces a mí conocer. Situación de dos variables, continuas, regresión lineal simple, chicos. 3 elementos, resumen del modelo, ANOVA y T de student, como ya vimos en el otro video anterior. ¿Qué pasa en la regresión lineal múltiple? En la regresión lineal múltiple tenemos varias X, varias variables que pueden ser varias variables independientes que pueden ser cuantitativas o también pueden ser cualitativas, o lo que sería mejor una mezcla de ambas porque es más plausible seguramente, tiene más valor biológico. Ahora bien, de vuelta lo mismo, cuadro de ANOVA exactamente lo mismo, solo que acá en grado de libertad de la regresión es K, que es el número de parámetros, o sea, es el número de variables X. El número de X que tengamos. Acá es n-1 y obviamente esto menos esto me da n-k-1. Después se resuelve todo igual, exactamente igual. Lo mismo que dijimos hoy, r cuadrado, coeficiente de determinación, es suma de cuadrado de regresión sobre suma cuadrado total. Es esto sobre esto. No importa lo que está acá, es el valor que esté acá que a ustedes se los van a dar. No se los van a pedir calcular. Lo mismo ya explicamos lo que es r cuadrado, ya sabemos. De vuelta los supuestos son similares, es la homoelasticidad, es la distribución normal, es la independencia y además que no exista lo que se llama colinealidad, que es otro supuesto, no tiene que existir, que es la situación donde dos variables justamente independientes tienen que ver entre sí y a su vez quizás tienen que ver con la dependiente. Ejemplo, es como estudiar, qué sé yo, estamos estudiando algún parámetro relacionado con la anemia y por otro lado estudiamos el hematocrito, estudiamos la hemoglobinemia y bueno, ambas están correlacionadas, o sea, hay una colinealidad entre ambas. Pero simplemente sepan eso, solamente sepan esto, independencia, normalidad, homoelasticidad y colinealidad. Esos son los que no exista colinealidad, perdón. Todo lo demás tiene que existir. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de un modelo de regresión lineal múltiple? Es más plausible, tiene más valor clínico. Digamos, es una situación un poco más clínica que en el anterior, que depende de una sola variable. No, acá depende de varias y que sean importantes. Esto es más clínico que estadístico. Ahora bien, un elemento importante que tienen que saber que acá no existe causalidad. Acá no podemos jamás hablar de causalidad, que esto es causa de esto, no. Vamos al último ejemplo, un ejercicio donde acá tenemos de vuelta resumen del modelo, ANOVA, T de student, regresión lineal. Ahora en este caso tenemos 4 variables explicativas, entonces es múltiple. ¿Cómo completaríamos todo este cuadro que está acá? Bueno, si vamos a completar, sabemos que esto dividido esto, suma de cuadrados regresión sobre suma de cuadrados total, es el r cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo completaremos acá? Y bueno, son 4 variables acá, tiene que ir un 4. n-1, 199. Y 199 menos 4, 195. ¿No? Que es lo que estamos diciendo. Acá está. Entonces, ¿y cómo hacemos las varianzas? ¿Cómo calculamos las varianzas? Esto dividido esto. Esto dividido esto. Mira esto. Esto dividido esto. Que es la varianza ¿qué? Total. Varianza de la regresión, varianza residual, varianza total.
Ahí ya completaríamos el cuadro ANOVA y después varianza regresión sobre varianza residual, me daría el F, que lo busco en la tabla, en valor enorme. Es muy significativo. Quiere decir que el modelo con sus 4 variables X explica muy bien la variable independiente. ¿Ah? El modelo funciona, el modelo explica bien. Ahora, de 1, 2, 3, 4 variables, ¿cuáles de ellas son las mejores, las que mejores predicen o las que realmente predicen? Porque quizás tenemos muchas variables para predecir una. Acá quiero predecir lo que el alumno sabe de ciencias, a partir de lo que sabe de matemáticas, a partir de su sexo, a partir de un score de ciencias sociales y un score de lectura. Nos dan los beta, el error estándar. Olvídense de esto. Recordemos que el estadístico T-Student se calcula como esto sobre esto. Hagan para cada uno van a ver qué les da. Y si esto nos fijáramos en la tabla, acá nos está diciendo cuáles son significativos. ¿Queda claro? Y acá está nuestro intervalo de confianza. Queda claro que estos dos no son significativos. O sea que sexo y ciencias sociales no tienen nada que ver con el score de ciencia. Que quede claro eso. Finalmente, si a mí me dicen, ¿y cómo sería el modelo matemático global? Miren todos estos valorcitos, chicos. Todos esos valores. Acá el modelo sería este. I igual A más B1, X1, B2, X2. Las 4 variables X. Donde I es el score de ciencias, X1 el score de matemáticas, X2 el sexo, y así sucesivamente. Sustituimos y me quedaría así. ¿Para qué sirve esto? Para predecir. Si hoy o mañana tenemos un chico que tiene cierto score de matemática, es varón, es varón. Acá está el sexo femenino, pero bueno, es masculino, por ejemplo, masculino 1, femenino 2. Bueno, es masculino, coloco un 1. ¿Qué score tiene de matemáticas? ¿Qué sé yo? 15. Bueno, ¿y qué score tiene de ciencias sociales? 10. ¿Y qué score de lectura tiene? 20. Sustituimos, sumamos todo, operamos y tenemos un valor predicho para el score de ciencias. Un abrazo.